Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al curso de Ciencias Sociales 1. Hoy veremos el tema de la Reforma, una época de grandes cambios. Pues muy bien, la Reforma es una de las épocas más, creo que polémicas en la historia de México, ya porque tenemos una serie de cambios radicales de la época desde la independencia en 1821 hasta finales del el Segundo Imperio Mexicano. Y hoy veremos cómo esta trascendencia o este proceso de reformas, que son cambios tanto en lo social como en lo económico y también en lo cultural, provoca pues una búsqueda de identidad. Y la reforma es eso, nuestro país buscando una identidad. Bien, para comprender la reforma tenemos que aprender el contexto histórico. Siempre es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y de esto tenemos, por ejemplo, la dictadura de Antonio López de Santana. Creo que es el primer contexto que vamos a ver hoy. ¿Qué es tan importante de Santana? Yo me imagino que muchos de ustedes alguna vez han escuchado de este personaje tan polémico en la historia de nuestro país. Antonio López de Santana, en su momento fue considerado un héroe en la guerra contra la reconquista española, ya que los españoles, a pesar de que en 1821, en el mes de agosto, se firmaron los tratados de Córdoba, España realmente no aceptó la independencia de México hasta tiempo después y envió varias expediciones desde Cuba para reconquistar México. Y ya para 1829, Santana tuvo importantes victorias contra los españoles en el fuerte de San Juan de Ulúa y también en Tampico, en el puerto de Tampico, ¿no? Entonces, con esa imagen tenemos de Santana como un héroe, como pueden ver. Y los partidos políticos de ese momento, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, apoyaban a esta figura emblemática de Santana, tanto que fue varias veces presidente de México. Sin embargo, esta dictadura, que así se le llama a un tipo de gobierno cuando predomina en el poder una sola persona, fue bastante polémica debido a los diversos impuestos, ya que para aquel entonces, que ahorita vamos a ver, la República Mexicana tenía muchas dificultades, tanto en lo económico como en lo social, ¿no? Y a base de eso, Santana, pues dependiendo en qué momento estaba, si con los liberales o los conservadores, tenía que apoyar los diferentes proyectos de nación. Pero a pesar de eso, y los impuestos tan ridículos que incluso su gobierno tuvo, como impuestos por ventanas, por mascotas, impuestos por tener el privilegio de tener pulgares, todo ese tipo de cosas realmente provoca que la dictadura de Santana se derrumbe y lo mandan al exilio. Históricamente, pues también es una figura condenada, la de Santana. ¿Por qué? Todos recordamos, pues durante la guerra contra Estados Unidos, más o menos en los años 40, en el siglo XVIII, realmente Santana peleó contra los estadounidenses y a pesar de tener un ejército mayor, fue derrotado y obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que todos sabemos que fue pues el botín de guerra que Estados Unidos pues reclama a México con todos estos estados de Arizona, Nevada, parte de Texas, las Californias, etcétera, ¿no? Entonces Santana, pues de una manera, pues es una figura mexicana que cayó en desgracia ya a finales de su dictadura. Bien, ya con el pensamiento de Santana, también tenemos que pensar en los conflictos internos entre liberales y conservadores, estos partidos políticos que dominaban en este momento la República. Hay diferentes tipos de partidos, dos, principalmente el conservador y el liberal. Los proyectos de nación que también ellos proclamaban, por ejemplo,
el partido conservador apoyaba más un gobierno monárquico. ¿Qué quiere decir? Un gobierno de reyes, ¿sí? Donde se le pediría a un príncipe de la casa, no sé, noble en Europa, que enviaran, por así decirlo, a algún rey para gobernar el país. ¿Por qué? Porque la gente mexicana, que apenas estaba agarrando identidad, pues estaba acostumbrada a un gobierno monárquico. Recuerden, cuando se hace la independencia, pues México nace como un imperio y es una monarquía, la de Agustín I. Sin embargo, con las ideas de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad de Francia, cambian a lo que es un modelo republicano. Este modelo, pues recuerden que es el Partido Liberal. ¿Sí? Entonces, de una manera, los liberales querían una república y que existiera un presidente y un senado. Entonces, estos dos proyectos de nación y estos dos partidos chocaron entre sí. Y todavía se fragmentó más porque dentro de los liberales existía liberales moderados y liberales radicales, que unos apoyaban la República Federalista y otros la República Centralista. Entonces todos estos términos que también son importantes, ya que los liberales moderados pretendían que cada estado tuviera un federalismo, una autonomía y que estuvieran unidos bajo una constitución. Y los centralistas requerían que todo el poder se concentrara en la capital, tanto económico como político y social. Entonces también tenía problemas los liberales. A raíz de eso se complicó muchísimo el gobierno y pues lo arrastró a varias guerras civiles que a continuación vamos a ver. Y también tenemos en otro contexto la situación económica social en México, más o menos en el año 1858, y cómo podemos ver que la situación era muy devastadora. 11 años de guerra de independencia llevó a México a una quiebra total, una bancarrota, que eso provocó pues que realmente las minas se descuidaran, las fábricas y la industria también, el comercio se perdiera, la inseguridad en los caminos, etc. Todo eso provocó que un gran, una gran deuda en el erario público, también pues una sociedad que estaba perdida a nivel cultural, porque ya no eran españoles, pero tampoco eran novohispanos, y se inventaba como una nueva nación como es la mexicana. Entonces mucha gente no se identificaba con la república y tampoco con la monarquía. Estas generaciones pues realmente tuvieron muy poca identidad y de alguna manera faltó pues esa unión entre todos estos grupos, ¿no?, de personas. Y obviamente también comienza una crisis de reconocimiento. Pocos países realmente reconocieron a México en su momento como una nación independiente. Solo Estados Unidos, después de la guerra, obviamente, reconoció a México como un país independiente. Y después, pues México tuvo que pedir prestado a las potencias europeas. Pues bueno, más o menos este es el contexto de cómo México se encontraba ya a principios del siglo XIX y de cómo influyó mucho en lo que fue la época de la Reforma. A continuación vamos a ver también dentro de la Reforma, en este proceso, la etapa que se conoce como la Revolución de Ayutla. ¿Qué fue lo que es esto? La Revolución de Ayutla fue una revolución liberal, del Partido Liberal. Porque en su momento, a pesar de que después de la derrota con Estados Unidos, como aquí podemos ver en el mapa, que se apoderó pues básicamente la mitad del territorio nacional, Santana fue exiliado. Sin embargo, por partidos conservadores, Santana regresa para gobernar México, ya que se pretende una figura fuerte en el gobierno. Sin embargo, otra vez vuelve en sus andanzas y un mal gobierno. Por lo tanto, la Revolución de Ayutla, en 1854, por el Partido Liberal, derrota, por así decirlo, a Santana y a los conservadores, y porque el colmo fue que se perdió el territorio de la Mesilla, que es un territorio que se ubica al norte de México y que fue vendido de una manera pues bastante barata para Estados Unidos, ya que el gobierno mexicano estaba desesperado
por conseguir dinero para sostenerse. Y al vender ese territorio fue la gota que derramó el vaso y la revolución de Ayutla provoca la destitución del gobierno de Santa Anna. Este fue el primer paso, por así decirlo, a una república liberal, a un proyecto liberal, ¿no? Más o menos, pues, como bien sabemos, provocaría que México, pues, podría comerciar de una forma más libre y ya con la nueva ventaja que tiene con Estados Unidos como su aliado, ¿no? Ya que no muchos países lo reconocieron. Los presidentes que llegaron al poder fue Ignacio Comonfort, de una manera uno de los primeros presidentes liberales. Con esto, desde la Revolución de Ayutla, provoca los siguientes pasos liberales, las leyes de reforma, el tema que nos interesa a profundizar. ¿Qué fue? Una renovación del país por completo, tanto a nivel social como legal, económico, ¿no? Y aquí podemos ver en dónde intervienen lo que son las leyes de reforma. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta fue la Constitución de 1857. Esta Constitución, de las primeras documentos que el Partido Liberal, pues de una manera destaca, ya que todas las leyes que ahí se promulgaron fueron basadas en las ideas liberales de Francia y de Estados Unidos, ¿no? Esta Constitución provocó demasiado al Partido Conservador, ¿no? Demasiado, porque les quitaba muchos privilegios que ya tenían anteriormente. Y también este cambio radical pues fue promovido por la influencia de Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos nos declaró la guerra y la perdimos con ellos, nunca quitó del dedo pues a México. Siempre estuvo al pendiente de las políticas y más porque si puede influir en el comercio, todavía mejor, ¿no? Y obviamente enviaba a sus senadores, por así decirlo, para intervenir también en la política mexicana. De las leyes de reforma tenemos tres. La primera de ellas es la Ley Juárez. ¿Y qué es lo que decía? Básicamente es la suspensión de todos los fueros militares y eclesiásticos para los individuos que estas corporaciones que sean juzgados por delitos del orden civil, lo que permite que la igualdad civil ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente los militares y los eclesiásticos, o sea, las personas que pertenecen a la iglesia, estaban protegidos de pagar impuestos, incluso si una vez cometen algún delito, no eran juzgados por las leyes civiles, sino por la ley de la iglesia y las leyes militares. Pues la ley Juárez quitó eso, ¿no? Ahora la ley va a ser universal. Con la ley Lerdo, que es esta desamortización de fincas rústicas y urbanas y que pasan a la propiedad del Estado, como las corporaciones civiles y religiosas. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera, pues la iglesia, como ya no podría conservar, por así decirlo, propiedades privadas, y tampoco los terratenientes con muchas tierras, allá había un límite para ello. Ahora estas tierras van a pertenecer al gobierno. Y eso obviamente, como se escucha, provocó mucho descontento entre las filas conservadoras. Y la ley Iglesias, que es la prohibición del cobro de bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros a los pobres, considerados así a los que no gastaban más de lo indispensable. Como de alguna manera, ahora ya en la ley Iglesias, como ya no permitía que la iglesia cobrara por sus oficios, ¿no? Ni el bautismo, ni las misas, los casamientos, ni que tuviera el control sobre ello, ya que se pretendía de alguna manera que el gobierno se hiciera cargo ahora del registro civil, de las fiestas civiles, ya se quería como hacer más laico el Estado. Y es ahí a donde vamos. Las leyes de reforma provocan una separación total de iglesia y de Estado, que antes no se había visto, ¿sí? Y esta separación fue un cambio totalmente radical, porque es el paso a la construcción de un Estado laico, es decir,
sin la influencia de la Iglesia. La eliminación total de la influencia de los sacerdotes y del Papa romano y también del control del Estado liberal por los bienes de la Iglesia. Esto fue lo que provocó definitivamente la guerra de reforma, ya que los liberales ya no iban a permitir de alguna manera que los conservadores tuvieran esta influencia por parte de la Iglesia. Entonces, la guerra de reforma se da principalmente por esto, por la separación de la Iglesia y del Estado. Aquí tenemos dos esquemas para facilitar esta comprensión, que es el conflicto armado. Primero se da lo que es el plan de Tacubaya, y en el plan de Tacubaya es, por así decirlo, la respuesta de los conservadores contra la constitución de los liberales y las leyes de reforma. Y pues de alguna manera es el líder de los conservadores, es Ignacio Comonfort, y el líder de los liberales, Benito Juárez, uno de los personajes más emblemáticos en la historia de nuestro país. Esta guerra dura aproximadamente 3 años, pues es algo de conflicto porque existían 2 presidentes en México y la gente no sabía pues a quién hacerle caso, ¿no? Parecía, ahora tenemos a Juárez por un lado de los liberales y tenemos a Comonfort por el otro, ¿no? Entonces esta constante búsqueda de apoyo entre los dos partidos, porque los liberales con Juárez buscaron el apoyo de los estadounidenses y firmaron el tratado de McLean-Ocampo. ¿En qué insiste este tratado? En que México cedería parte también, todavía más, del territorio al libre tránsito entre el Golfo de México y el Pacífico, como una especie de canal de Panamá, que en ese momento el canal de Panamá todavía no existía, pero México iba a permitir que se hiciera como esta ruta comercial en el istmo de Teotihuacán, ¿no? Y entonces de alguna manera ese era el trato de los liberales, pero el gobierno de Estados Unidos no aprobó esto y pues de alguna manera las tropas de Estados Unidos no intervinieron en la guerra de reforma. Y también está lo que es el Tratado de Mont-Almonte, que es el tratado conservador, que los conservadores querían el apoyo de España para poder pelear contra los liberales. Así que tenemos ahí 2 bandos principales, ¿no? Como los liberales apoyados por los españoles, los liberales apoyados por los estadounidenses y los conservadores apoyados por España. Pero ninguno de los 2 tratados, desde el Mont-Almonte y tampoco en McLean-Ocampo, se logró a cabo, ¿no? Gracias a Dios, por así decirlo. Entonces tenemos aquí un mapa justamente de la guerra de reforma y también de la ruta de Juárez. De ver cómo Benito Juárez, pues en un principio no tuvo muchos éxitos militares, los conservadores estaban mejor armados y porque tenían más apoyo en las personas, pues tuvieron varias victorias importantes. Como aquí podemos ver, la zona que está de color verde es la que dominaban los conservadores. Y pues los estados donde Benito Juárez estuvo son de color morado, como podemos ver parte de Guadalajara, Querétaro, Veracruz, etc. Pero no fue hasta la famosa batalla de Capulalpan, fue una victoria decisiva de los liberales que provoca que la guerra pues dé un fuerte giro y al final los liberales terminan ganando pues la guerra de reforma. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta guerra? Un país que todavía se encuentra fuertemente dividido, el dinero y la bancarrota en el gobierno eran inminentes, no había dinero tampoco, se pedía prestado todavía más a las potencias europeas para mantener el gobierno de Juárez y fue una victoria bastante pírrica. ¿Qué quiere decir? Una victoria que con sabor a derrota realmente. Ninguno de los 2 partidos, ni el liberal ni el conservador, tuvieron la supremacía en la guerra, a pesar de que la victoria se le concede a los liberales. Y hubo una poca reconciliación de los partidos políticos. Todo esto de la guerra de reforma desemboca en algo que se conoce como la intervención francesa. Sí, otro país que interviene en México.
a finales de la guerra civil que tuvimos. ¿Cómo es que qué pasa esto? Benito Juárez, cuando suspende los pagos, porque ahora que ya es presidente de la Suprema Corte y luego de México, pues piensa que México no se puede sostener si sigue pagando las deudas en el extranjero. Juárez suspende los pagos a los países europeos para provocar un saneamiento de la economía y la creación de una estructura económica sólida. Entonces Juárez se dedica de alguna manera a cuidar la economía en ese aspecto con la suspensión de los pagos. Pero, como aquí estamos viendo en el diagrama, los pagos y la suspensión provoca que los países europeos se molesten bastante y provoca una convención llamada la Convención de Londres. Ahí, en 1861, se forma una alianza entre Inglaterra, España y Francia, llamada la Alianza Tripartita. Esta alianza tiene como objetivo obligar a México a pagar sus deudas. Y por eso estos tres países envían a sus flotas o sus navíos para exigir el pago de las deudas de México a estos países. México debía mucho más a Inglaterra que España y Francia. Sin embargo, pues los tres países tomaron Veracruz y también el puerto de Tampico, los dos puertos del Atlántico que en ese momento era a cargo del comercio de las aduanas. En Benito Juárez, él mismo con otros de sus emisarios, pues hablan con los emisarios de los países europeos y llegan a un acuerdo, a un mutuo acuerdo llamado los Tratados Preliminares de la Soledad. Y el 19 de febrero de 1862, pues se llega a ese arreglo, que Juárez va a suspender la deuda durante 2 años y después va a volver a pagar tanto a Inglaterra como a España y Francia, ¿no? Todo pues pinta muy bien en los arreglos de la convención. Pero todos excepto Francia se van, ¿no? Porque los planes de Napoleón III, en ese momento emperador de Francia, eran otros. Realmente ocupó la Convención de Londres como excusa, pero lo que requería Napoleón III no era que México pagara su deuda, sino frenar el avance de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Napoleón III pretendía frenar el avance de Estados Unidos en América porque él quería también tener colonias en América y decidió que México sería una colonia perfecta para sus planes. Por eso todas las tropas de Inglaterra y de España se fueron. Sin embargo, las tropas francesas, al mando del comandante Lorenzet, invadieron México en 1862. Y así empieza la Guerra de Intervención Francesa. Y es aquí, durante la primera invasión, que se da la famosa batalla del 5 de mayo, ¿no? Que se da en los fuertes de Guadalupe y Loreto, y que los mexicanos, a pesar de tener menos preparación militar y también menos efectivos, derrotan a uno de los ejércitos más importantes de la época. Sin embargo, esta victoria mexicana aplazó solamente un año la invasión francesa. El año siguiente, durante la segunda invasión en el 63, Napoleón III, ya sin subestimar a los mexicanos, invade de nuevo México, derrota y toma la ciudad de Puebla en 1863 y también la Ciudad de México. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Por qué no nos ayudaron? ¿No? Porque realmente Estados Unidos, con el ideal de América para los americanos, siempre apoyaba, entre comillas, a los países de Latinoamérica. Pero en ese momento Estados Unidos sufría una guerra civil, la guerra de sucesión. Entonces, de secesión, perdón. Y entonces ahí, durante la guerra civil de Estados Unidos, no podía intervenir en México. Es por eso que Juárez y su gobierno liberal tuvieron que retirarse al norte, como aquí lo vemos en el mapa. Esa zona que está en verde es la influencia francesa y las zonas en naranja son la resistencia, por así decirlo, de los mexicanos. Benito Juárez poco a poco se fue yendo hacia el norte para escapar de las tropas conservadoras. Con esto provoca un nuevo gobierno
que se llamó el Segundo Imperio Mexicano. Napoleón III envía a su sobrino Maximiliano de Habsburgo, y también que en ese momento se acababa de casar con Carlota de Bélgica, y llegan a México para gobernarlo, gracias al apoyo de Napoleón y también a los conservadores mexicanos. El gobierno de Maximiliano de Habsburgo, algo muy desconocido para los mexicanos, fue una monarquía bastante liberal, que de una manera provoca pues que los conservadores se desconcierten y dejen de apoyar a Maximiliano. Siguen problemas en Europa. Napoleón III tiene una guerra contra los prusianos en el 70, y de buena manera pues retira las tropas francesas de México, y Maximiliano se queda sin tropas francesas y tampoco el apoyo de los conservadores. Al final es capturado y fusilado en el Cerro de las Campanas, como podemos ver aquí en la imagen, y Benito Juárez retoma el poder en la República restaurada. Así es como concluye este capítulo de la historia de nuestro país.